empezar con el versículo 36. El versículo 36. Dame un segundo. ¿Quién puede leer el versículo 36? ¿Alguien? Amén. El versículo 36. Capítulo 11. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. A ver, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. En esta hora en tus manos ponemos este estudio. Te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra. Háblanos, Señor, en esta hora conforme a lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo rogamos, te lo pedimos en esta hora. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Alguien que pueda resumir de lo que hablamos la semana pasada. ¿Alguien? Alguien que sea así nomás de lo que se pueda acordar. Amén. ¿Nadie más? Bien, entonces la semana pasada seguimos hablando acerca del rey del sur y el rey del norte. El rey del sur y el rey del norte, en los versículos anteriores, 35, 34, 32, todo eso, de este capítulo, habla del rey del norte. Dice que fue nuevamente a pelear o invadir al rey del sur. Pero dice la historia que en ese entonces, ya cuando él fue a invadir al rey del sur, que es Egipto, toda esa área, cuando en ese tiempo ya el imperio romano estaba resurgiendo, pero cuando fue a invadirlos ya realmente no pudo hacer nada, según los historiadores, porque el imperio romano se lo impidió. Y entonces dice la historia, y también aquí vemos en la palabra del Señor, dice que de regreso, cuando ya no pudo hacer nada, ya no pudo invadir al imperio o al reinado del sur, dice que de regreso a su reino, a su capital, que era Antioquía en ese entonces, que está por el lado de Siria, dice que pasó por medio de Israel, ¿verdad? Por medio de Israel, y acuérdense que este rey era un rey malo, un rey perverso, que no quería al pueblo de Israel, y que su único propósito era pues hacer sufrir al pueblo de Israel. Dice, cuando pasó por medio porque tenía que pasar por ahí, que la historia dice que mató a mucha gente, a muchos judíos, a muchos israelitas, y también obligó a muchos a abandonar su fe en Jehová Dios de los ejércitos. Dice que profanó el templo, entre muchas otras cosas, los cuales este rey del norte, llamado en la historia Antíoco Epífanes. Y dice también la historia que en ese periodo de tiempo fue cuando empezó la revuelta de los macabeos, hermanos. De los macabeos. Y a través de ellos, a través de esta revuelta, a través de esta rebelión que hubo de los macabeos, fue que el pueblo de Dios se pudo librar del yugo de este reino, de este reinado. Entonces, aunque sea por un tiempo, se pudo librar.
le comentaba la vez pasada que los israelitas hasta hoy en día ellos celebran ese día que pasó de esta revuelta, que estos macabeos se rebelaron. Y hasta ahora se le conoce como el día de Hanukkah, así le llaman ellos. Y es un día festivo para el pueblo de Israel. Entonces, ¿alguien me puede decir, o alguien se acuerda de dónde vinieron los macabeos? Acuérdense, hermanos, los macabeos, esto no está escrito aquí en la palabra de Dios, pero esa es historia. Es una historia que está verídica y que está verificada que sí pasó. ¿De dónde vinieron esta revuelta de los macabeos? ¿De dónde vino? ¿De qué familia vino? ¿No? ¿Nadie, hermanos? Acuérdense que esta revuelta vino de uno de los principales sacerdotes de ese entonces. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el principal sacerdote según la historia? Un hombre muy conocido. Matías. Dice la historia que uno de los principales sacerdotes se llamaba Matías y tenía 5 hijos: Juan, Simón, Eleazar, Jonatán y Judas Macabeos, quien tomó el liderazgo después de la muerte de su padre Matías. Y fue que esta revuelta se le llamó, por eso se le llamó la rebelión o el levantamiento de los macabeos, en honor a uno de sus hijos de este principal sacerdote que se llamaba Macabeos. Entonces, ahora vemos que el versículo 35 dice aquí: vamos a leer desde el 29, leemos así rapidito. Dice: al tiempo señalado volverá al sur. ¿Quién volverá al sur? ¿Quién volverá al sur, hermanos? ¿De qué está hablando aquí la palabra en estos versículos? El rey del norte. El rey del norte, dice la palabra, dice: al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postera venida como la primera. Porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se constritará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que con los que abandonaron la fe de Israel, con los que abandonaron la Torah en ese entonces, dice que con ellos ¿cómo se dice? ¿Cómo es? No, o sea, ¿cómo se dice? Cuando alguien se hace a tu lado, dices: no, pues vente para acá, ya contigo estamos en paz. Está con esa gente que la cual sí se rebeló y se alejó del Señor, a eso no les hizo nada. Pero todos aquellos en los cuales no se dieron a sus demandas, pues les fue muy mal. Y eso es básicamente lo que quiere decir. El 31 dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. ¿Qué es lo que quiere decir esto, hermanos? Lo que quiere decir es que el ejército o hombres de su ejército, dice que fueron y profanaron el templo de los israelitas, el templo de Jehová, y que dice, y que quitaron y que dejaron que se dejara el continuo sacrificio que continuamente estaba en el templo, y pondrán, dice, la abominación desoladora. ¿Qué quiere decir eso? Según los historiadores dicen que, acuérdense que este hombre quitó los sacrificios al Señor. Dice que en su lugar sacrificaron
animales inmundos como son los cerdos. Y que también dice que en ese templo también sacrificaron sacrificios a los dioses griegos. Eso es de una historia. Y luego el 32 dice, con lisonjas seducirá a los violadores, o sea, con engaños del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. O sea que mucha gente de los israelitas simplemente no aceptaron eso y se rebelaron. Y aquí solo le digo que aquí es donde cabe la historia de los macabeos. Dice el 33, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. El 35, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Y aquí es donde da el cambio la historia. Bueno, si se dan cuenta, este versículo es clave para entender que aquí este versículo dice, y muchos serán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay un plazo. ¿De quién está hablando aquí, hermanos? ¿De quién está hablando aquí en esta parte del versículo 35? Está hablando del pueblo de Israel. Está hablando de aquella gente, de aquella gente sabia, de aquella gente que la cual, pues, por ninguna forma, por ninguna circunstancia, estuvieron dispuestos para poder abandonar la fe en Dios. Pero dice que muchos de estos sabios van a caer para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay un plazo. Recordemos, hermanos, yo le he venido diciendo que si hay un pueblo, si hay una nación que ha sufrido mucho, son los israelitas, a través de toda la historia del pueblo de Israel. ¿Y saben lo que está pasando con el pueblo de Israel, hermanos? Es que por su dureza de su corazón, por su rebeldía, por su desobediencia, ellos están apartados de Dios, la mayoría de ellos. Y en este proceso en el cual ellos han estado pasando a través de los años, es un proceso en el cual Dios ha estado usando para poder purificar sus corazones, para poder limpiar sus corazones, para ser depurados. Y aún todavía, desde que empezó desde este momento, a través de toda la historia, ha sucedido esto con el pueblo de Israel, de todas las desgracias que les ha acontecido, y aún todavía les espera lo más duro que aún falta, que es el tiempo de lo que es el anticristo, la gran tribulación. Entonces, este proceso de limpieza, de purificación del pueblo de Israel, aún todavía no termina. ¿Se da cuenta? Aún todavía falta. Y aquí es donde da un cambio un poquito la historia y como que brinca un poquito en lo que es el tiempo. Y leemos el versículo 36. Y el rey hará su voluntad. Aquí, bueno, dice, y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Otra versión dice, hablará blasfemas. Y prosperará hasta que sea consumida la ira, porque lo determinado se cumplirá. Ahora la pregunta aquí es, ¿de quién está hablando este versículo? ¿Alguien, hermanos? ¿De quién está hablando en este versículo?
si nos damos cuenta, en este versículo aquí no especifica cuál rey es, si es el rey del norte o si es el rey del sur. A través de este capítulo de la Biblia, del libro, este capítulo de Daniel 11, desde que empezamos, todo el tiempo especifica la palabra el rey del norte o el rey del sur. La única parte donde no especifica, creo que es cuando menciona al rey de Grecia, en los primeros versículos, que está refiriendo a ese rey que existió. Pero a través de todo el capítulo vemos que cada versículo especifica el rey del norte o el rey del sur. Pero en este versículo, si se da cuenta, no especifica, nomás dice, y el rey hará su voluntad. Y el rey hará su voluntad. Similar o muy parecido a los reyes anteriores, como el rey del norte, como el rey este que existió, Alejandro el Magno. Todo eso dice que hicieron conforme a su voluntad. Y luego dice, y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Esta es una implicación que este rey, de este versículo que está hablando, es una implicación de que él se considerará un Dios mismo. Y luego dice, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, si alguien lo puede leer, 2 Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo 4. ¿Alguien que lo lea? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. El más rápido de todos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿De quién está hablando este versículo? ¿Ah? Del anticristo, hermanos. Este versículo aquí Pablo está hablando, y ustedes pueden leer el contexto de este versículo. En este versículo Pablo está hablando acerca del anticristo. Ahora, este versículo que estamos leyendo aquí en Daniel 11:36 dice que el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Entonces es un rasgo de lo que es el anticristo. Este versículo, si se dan cuenta, empieza a dar un cambio, hermanos, en la historia acerca de lo que será el anticristo. Dejó un poquito atrás la historia de lo que es el rey del norte y el rey del sur, y como que da un salto en el tiempo a partir de este versículo, y ahora empieza y se centra en lo que va a ser el anticristo. Otra vez leemos, dice, el cual se opone, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. El anticristo se va a levantar y se va a oponer contra todo lo que se llama Dios. Dice, o es objeto de culto. O sea, él va a querer que la adoración, que la alabanza sea para él. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. El anticristo se sentará en el templo de Dios, en el templo de Israel, haciéndose pasar como Dios. Haciéndose pasar por Dios. Ahora, aquí, hermanos, en este versículo, si se da cuenta, implica
implica que para que el anticristo haga esto, tiene que haber un templo. El anticristo no puede hacer esto si no hay un templo. Entonces, en este momento no hay un templo. Israel no tiene templo, hermanos, porque el templo fue destruido, el segundo templo fue destruido por los romanos hace aproximadamente 2000 años. Pero si usted lee noticias, si usted ve las noticias, se dará cuenta que Israel está a punto de hacer un templo. Ellos tienen todo preparado ya para poder construir un templo. Simplemente que en este momento yo les he platicado ya, según las noticias, ellos donde lo quieren hacer, el templo, donde debería estar el templo, históricamente está lo que es la mezquita, una mezquita de los musulmanes, que es el tercer lugar más santo para ellos. De ahí es donde dice la historia que de allí de esta mezquita fue donde Mahoma ascendió al cielo. Entonces por eso y otras circunstancias no lo han podido hacer. Pero tienen todo preparado para hacer un templo. Así que cuando empiecen a hacer ese templo, hermanos, entonces debemos de poner mucha atención. Dice, ¿quién puede leer Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 al 6? Apocalipsis 13, del 5 al 6. Déjenme agarrar un poquito de agua. Apocalipsis 13, del versículo 5 al 6. ¿Quién lo puede leer? También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿También el 6? Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿De quién está hablando este versículo? Del anticristo. Del anticristo, hermanos. ¿Verdad que hay similitudes con el versículo 36 que estamos leyendo de Daniel? ¿Eh? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses en años? A ver, los matemáticos, hermanos. Divida 42 meses entre 12. 3 años y medio. 3 años y medio. 3 años y medio. Aquí está hablando, hermanos, de la tribulación, de la gran tribulación, cuando el anticristo esté en su mero apogeo. Dice que se le va a dar esa autoridad, se le va a dejar. ¿Sí? Y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas o blasfemias, y prosperará hasta que sea consumada la ira. Hasta que sea consumada la ira. La ira de Dios será consumada, hermanos, en la segunda fase de la gran tribulación. Dice, porque lo determinado se cumplirá. Déjenme nomás leerle algunas de los comentarios según los historiadores. Dice que la altanería y la perversidad de este hombre de Antíoco Epífanes, el cual, según los historiadores, se está hablando en los versículos anteriores, no llegó a tanta perversidad, a tanta maldad, a tanta altanería para describir este versículo, el versículo 36. Dice que este hombre no llegó a tanto. Las profecías hasta Daniel 11:35 encontraron un cumplimiento en la historia, pero no hay una correspondencia histórica
de lo que sigue, del versículo 36 en adelante, dice que no hay nada verídico en la historia que se haya cumplido. Es por eso que se cree, hermanos, que de este versículo en adelante, del versículo 36 en adelante, se está hablando específicamente acerca del anticristo. Es lo que Daniel está hablando, o se está en este caso, o empieza a describir. Ahora, debemos de recordar que cuando el ángel le da esta visión, cuando el ángel le da la interpretación de la visión que tuvo Daniel, en varias ocasiones el ángel o la visión se describe, dice que esta profecía incluía los tiempos del fin, ¿verdad? Entonces a través de la historia se ha ido cumpliendo, se ha ido cumpliendo, se ha ido cumpliendo, y esta parte que estamos leyendo aún todavía, por la que empezamos a leer, que es acerca del anticristo, todavía estamos a punto de verla, está a punto de que la humanidad pueda ver cumplirse esta profecía del anticristo. Alguien que pueda leer Daniel capítulo 9, versículo 24. Daniel 9, 24. Daniel 9, 24. Yo lo voy a leer, ¿no? Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Recordemos aquí 70 semanas están determinadas. ¿Cuántas son 70 semanas? ¿Qué es lo que hablamos hace unos meses atrás acerca de esto? ¿Qué es lo que significa esto, hermanos? Acuérdense que no son semanas, literalmente semanas. ¿Por qué? ¿Por qué no son semanas? ¿Alguien, hermanos? ¿Por qué no son semanas? No son semanas porque todo lo que se habló aquí, lo que es el libro de Daniel, lo que se está hablando, no cabe en 70 semanas. Todo lo que ha pasado y lo que pasará no cabe en 70 semanas. Entonces, aquí en el original se lee así: 70 unidades de 7. Y no pueden ser 70 unidades de 7 días. No pueden ser 70 unidades de 7 meses. Tienen que ser 70 unidades lo que son de años. ¿Sí? 70, dice, semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Todo este tiempo fue determinado sobre el pueblo de Israel. ¿Y cuánto tiempo falta, hermanos, para que se cumpla esto? Las 70 unidades de 7. ¿Cuánto tiempo falta? El único tiempo que falta, hermanos, de esta profecía, de este versículo, la única semana o la única unidad de 7 que falta es la 70ª. Esa es la única semana que falta para que se cumpla todo esto. ¿Sí? La última unidad de 7, que es donde va a venir el anticristo. Acuérdense que cuando venga el anticristo serán 3 años de tribulación, 3 años y medio de tribulación, y luego 3 años y medio de la gran tribulación, que son 3 y medio, 7 años. O sea, faltan 7 unidades, 7 unidades y así. Faltan 7 años, hermanos. 7 años para que se cumpla esta profecía. Que acuérdense que a través del tiempo, como que Dios le puso una pausa a esto. Y en vez de enfocarse en el pueblo de Israel, puso una pausa y se enfocó ahora en nosotros. Y está enfocado en nosotros, que somos gentiles. Pero entonces, cuando ya, hermanos, se vaya a cumplir esto, entonces Dios, cuando el Señor venga por su iglesia, acuérdense, hermano, cuando el Señor venga por su iglesia y se lleve a su iglesia, entonces cambiará el enfoque, y ahora nuevamente se enfocará en el pueblo de Israel.
y ahí se van a cumplir los 7 años que faltan, que son los años de la tribulación y de la gran tribulación, que son los años del anticristo. Entre Daniel 11:35 y Daniel 11:36 hay una brecha en el tiempo de al menos o de aproximadamente unos 2000 años. Recordemos que para Dios, hermanos, para Dios no hay tiempo, ¿sí? Para Dios no existe el tiempo, hermanos. Para nosotros sí. Para Dios 1000 años es como un día, y un día es como 1000 años. O sea que para el Señor apenas van desde el principio de la humanidad, van como una semana y algo, más o menos. Y desde que Él vino a este mundo y se fue, van aproximadamente unos 2 días, hermanos. ¿Se imaginan? Por eso que no le digan, que no le cuenten, para Dios no existe el tiempo, para nosotros sí. También, hermanos, sabemos que toda esta profecía que estamos hablando no se cumplió durante la época de este rey perverso del norte que se llamó Antíoco Epífanes. No se cumplió todo. Ahora recordemos que Jesús dijo específicamente acerca de la verdadera abominación desoladora. Aún estaba en un tiempo futuro. Mateo 24 del 15 al 17. ¿Alguien que lo pueda leer? Mateo 24 del 15 al 17. Aún faltan 7 unidades de 7. Que son 7 años, hermanos. Las unidades son años. Mateo 24, 15 al 17. ¿Quién lo tiene? Ayúdenme, hermano, ayúdenme. Alguien que lo pueda leer fuerte. Mateo 24 del 15 al 17. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. ¿Sí? Entonces el profeta Daniel, aquí estamos hablando acerca de lo que el profeta Daniel escribió, ¿verdad? Dice de un lugar, de un tiempo también futuro. Entonces que el Señor recuerda y le recuerda a sus discípulos cuando vean en el lugar santo, o sea, en el templo que ellos van a tener, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Por qué les dijo el Señor eso? Dice, todos los que estén en Judea, dice, huyan a los montes. ¿Por qué les dijo eso, hermanos? ¿Alguien? El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. ¿Y luego qué más dice? ¿Dice? Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. ¿Por qué les dice el Señor eso? ¿O le está diciendo eso cuando les dijo esto a la gente que lo estaba escuchando? ¿Por qué, hermanos? Porque cuando digo yo, cuando vean esto, dice, prepárense. Dice, cuando vean esto, entonces sí, sepan de que va a empezar la tribulación, de que va a empezar lo duro, lo que va a empezar este momento bien difícil, sobre todo para el pueblo de Israel. Porque acuérdense que aquí se está dirigiendo al pueblo de Israel. ¿Y cuál es el blanco principal del anticristo, hermanos? El pueblo de Israel.
El blanco principal del anticristo va a ser el pueblo de Israel. Ahora, toda la demás gente también va a sufrir. Pero los principales, hermanos, el blanco principal del anticristo va a ser el pueblo de Israel. Va a querer nuevamente aniquilarlos, acabarlos. ¿Pero qué va a pasar después? Después, hermanos, cuando llegue el momento ese ya bien duro, entonces es cuando el Señor va a regresar y el Señor regresa físicamente y los defiende. Y todos nosotros con el Señor. Suena de película, ¿verdad que sí? No, hermanos. Estamos por ver eso. Estamos por ver eso y nosotros debemos de prepararnos. Porque el tiempo se acerca. En este versículo, del versículo 35 al versículo 36 de Daniel, aquí pasamos de lo que se cumplió con los Ptolomeos y los Seleucidas a lo que se cumplirá con el anticristo, el último dictador mundial, si así podemos decir. La referencia, si dan cuenta, la referencia de Daniel 12.1, dice Daniel 12.1, en aquel tiempo, ¿qué dice aquí? O sea, está hablando, conecta lo que es el versículo 12 al versículo 11, de lo que está hablando el versículo 11, y el capítulo 12 empieza, dice, en aquel tiempo, o sea, en ese tiempo que va a pasar esto, los últimos versículos del capítulo 11, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿De qué está hablando el versículo 12, hermanos? El versículo 1 del capítulo 12. Está hablando, hermanos, de la tribulación. Está hablando de la gran tribulación. En referencia cronológica de Daniel 12.1, donde dice, en aquel tiempo, o dice, ahora en este tiempo, podemos colocar los eventos de Daniel 11:36 al 45 en el tiempo de la resurrección y en el juicio final, de lo cual también habla después ahí Daniel 12, versículo 2. Si leemos en Daniel 12:14, según las palabras del ángel, el alcance de esta profecía incluiría los últimos días. Ahora me gustaría que leéramos varios versículos. Necesito que me ayuden, hermanos, Hermana Ana, Daniel 7:24 al 27. Daniel 7:24 al 27, nuestro hermano Samuel. Daniel 8:23 al 25. Daniel 8:23 al 25. Lisa, Daniel 9:26. Daniel 9:26 y ya leímos Daniel 12:1, así que ya nomás esos. Daniel 7:24 y 27, ¿qué dice, hermano? 7:24 al 27. Daniel 7, del 24 al 27. Los 10 cuernos indican de aquel reino se levantará 10 reyes, 3 de ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y 3 reyes derribarán, y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo que quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en su mano.
hasta el tiempo medio y medio tiempo. Hasta el 27, hermano. Pero se sentará el juez y se le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinados debajo de todo el cielo sea todo el pueblo de los santos, el Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios se les servirán y obedecerán. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos de la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. ¿De quién está hablando aquí, hermanos? ¿De quién está hablando? Está hablando del anticristo. Nuevamente está hablando del anticristo. Y se le entregarán. Y pensará cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. 1, 2, 3. La 1 y 2 son 3 y medio. 3 años y medio. Daniel 8, 23 al 25. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, de rostro y de entendido en enigmas, y su poder y su fortaleza más no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón. Se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿De quién está hablando aquí nuevamente? Hermanos, ¿de quién está hablando aquí? Hermanos, aquí está hablando también nuevamente del anticristo. ¿Sí? Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, de rostro y entendido en enigmas. Es un hombre muy sagaz. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Acuérdense que el enemigo, hermanos, es el que realmente va a tomar poder de este hombre. Dice, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes, y al pueblo de los santos. Continuamente habla, hermanos, acerca, se da cuenta, esta profecía de Daniel, estas visiones de Daniel, habla continuamente y habla a través de este libro acerca del anticristo. Y continuamente el pueblo de Israel está implicado. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes. ¿Contra quién? ¿Contra quién, hermanos? Contra el príncipe de los príncipes. ¿Quién es el príncipe de los príncipes? El Señor mismo. Dice, pero será quebrantado, aunque no por mano humana.
¿A qué le dije el otro versículo? 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿De quién está hablando en las últimas partes de ese versículo? ¿De quién está hablando, hermanos? Leemos, dice, y después de las 72 semanas, se quitará la vida al Mesías. Sabemos, hermanos, que al Señor lo crucificaron. Aquí está hablando del Mesías, del Salvador, de nuestro Salvador, cuando murió por nosotros. Daniel profetizó esto, hermanos. Dice, mas no por sí. O sea, realmente, lo mataron. O sea, que el Señor pudiera haberse salvado, pero Él no quiso. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. ¿De quién está hablando estas últimas partes? Del anticristo. ¿Sí? Del anticristo. Aquí está hablando, hermanos, del anticristo, cuando el Señor, cuando ya la iglesia se vaya, llegue, hermanos, siente la escena del anticristo. Esto es de lo que se está hablando aquí en este versículo, las últimas partes de este versículo. Ahora, si leemos, por ejemplo, el capítulo 13 y el capítulo 17 de Apocalipsis, usted lo puede leer en su casa. Lea todo el capítulo para que se dé cuenta que el capítulo 13 y el capítulo 17 está hablando también del anticristo y tiene muchas similitudes a lo que está hablando aquí Daniel. Por eso es que el libro de Daniel es un complemento del libro de Apocalipsis y también viceversa. El libro de Daniel, hermanos, es como el Apocalipsis del Viejo Testamento, ¿sí? Así es como se considera el libro de Daniel. Leemos el versículo 37. Dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. ¿De quién está hablando aquí? ¿O de quién sigue hablando aquí en este versículo? Del anticristo, hermanos. Del Dios de sus padres no hará caso. No puede estar hablando nuevamente de por ejemplo, del rey del norte, que se nos está hablando últimamente de los versículos anteriores. Porque dicen los historiadores, hermanos, que este rey del norte, Antíoco Epífanes, dice que este hombre sí era muy devoto a su religión. Incluso dice que practicaba varios cultos paganos y contribuyó a la construcción de varios construcciones o templos griegos en Antioquía, Olimpia y Atenas, entre otros. Entonces, no puede ser que estos versículos o que este versículo está hablando ya del rey del norte, que es historia. Entonces, aquí entendemos que está hablando, hermanos, del anticristo. Y luego la primera palabra dice de los dioses de su padre. Dice que del Dios de sus padres no hará caso. Aquí la palabra dioses en el original es la palabra hebrea Elohim o Elohim. Por lo tanto, también se puede traducir, o la podemos traducir como el Dios. O sea, se puede traducir como dioses
Entonces también podríamos entonces decir, del Dios de sus padres no hará caso. Lo que ha llevado a sugerir que el anticristo entonces será judío. Pero la mayoría de los comentaristas creen que esta frase significa que el anticristo simplemente rechazará la religión practicada por sus padres sin especificar una religión. Entonces, no sabemos con exactitud. Yo me voy más que nada por esta última creencia, de que simplemente no hará caso este anticristo realmente de su trasfondo religioso, pero no especifica o no especificamos una religión. Y luego dice, ni del amor del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. O sea que va a ser gay. No, o sea, tampoco no. Alguna gente sí cree que va a ser homosexual. Dice, porque del amor de las mujeres no hará caso. Y se puede interpretar así. Y también se cree, hermanos, que esta frase ha llevado a algunos a favorecer el origen judío, que creen que va a ser del origen judío. Dice, porque para el anticristo, dice, porque las mujeres judías en ese entonces a menudo expresaban el deseo de ser la madre del Mesías. Pero eso es en ese entonces, antes de que naciera el Mesías, el Señor, el Salvador. O sea que ya para nuestro tiempo realmente esa parte como que ya no aplica mucho, o si lo creyéramos así, ya no aplica mucho porque ya nació el Señor. Ahora, yo le he compartido anteriormente de que lo que yo creo personalmente, hermanos, de esta frase, que del amor de las mujeres dice que no hará caso. Lo que yo creo, hermanos, es que este hombre, el anticristo, no le importará un comino lo que piensan o los derechos de las mujeres. ¿Sí? Ahora, dense cuenta, hermanos, yo lo he compartido antes y nuevamente se lo puedo repetir o nuevamente recordar. Si hay una religión en nuestro tiempo que las mujeres la tienen como un segundo ser humano, es la religión del Islam. ¿Qué es lo que ha pasado últimamente, que está pasando en Irán, hermanos? ¿Qué saben que está pasando en Irán ahorita en este momento? Hace unas semanas atrás, y todas estas protestas, es que en Irán, hermanos, mataron a una mujer hace como 2 meses, más o menos, a una mujer que se quitó su velo, se lo quitó. Entonces el gobierno iraní la agarró, la metió en la cárcel y dicen que la mataron porque no se enmendaron con ellos. O sea, ellos querían que ella se arrepintiera, pues, y que dejara de hacer eso, pero ella estaba así rebelde de que ella iba a hacer, pues, a quitarse el velo ese que todo el tiempo traen ellos. El chiste es que la mataron. Y como mataron a esa mujer, era joven todavía, de unos 21 años, 22 años, se han levantado unas protestas en todo Irán. Y todavía hay muchas protestas acerca de eso. Y usted puede ver las noticias, se verá como muchas mujeres adrede se están cortando el pelo, se quitan el velo, y ahorita el gobierno no haya qué hacer, el gobierno era ahí. Entonces, a las mujeres, hermanos, las mujeres en la religión musulmana las tienen como segunda clase. Las mujeres no tienen derechos, hermanos. Las mujeres tienen que hacer, forzadamente lo que el hombre les dice.
Acuérdense que los musulmanes ellos pueden tener hasta 7 esposas, ¿verdad? Eso sí, dice mientras las puedan mantener, pero tienen derecho a tener 7 esposas. Y tienen que estar completamente sujetas en su totalidad al marido. Lo que ellas piensan, es más, ellas no pueden ni estudiar, no pueden hacer nada de lo que estamos aquí acostumbrados a ver las mujeres. En la religión musulmana no se permite eso. ¿Sí? Entonces, yo lo que creo, hermanos, es que este versículo dice, o sea, especifica más o menos eso, que el derecho, lo que las mujeres desean, lo que las mujeres quieren, simplemente este hombre no respetará esa parte. Y eso lleva a lo que yo le he dicho anteriormente. Yo le he dicho, hermano, yo creo que el anticristo va a salir de aquellas naciones musulmanas. Eso es lo que yo creo personalmente. Y me puedo equivocar, y quizás pueda estar equivocado, pero yo creo que de allá es donde va a salir este hombre. Dice el versículo 38. Y aquí esta parte también complementa a lo que yo le acabo de decir. Y yo creo personalmente, hermanos, que de allá va a salir ese hombre. Dice, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. ¿Qué quiere decir esto? Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Esta frase donde dice, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Esta parte, hermanos, se refiere a la importancia que el anticristo hará hacia la fuerza militar, a la guerra y el poder. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Si usted se pone a investigar, la religión musulmana es una religión en las cuales está basada, hermanos, en gran parte en lo que es la guerra. Históricamente, Mahoma, ese profeta de ellos, hermanos, él conquistó gran parte de toda esa parte del Medio Oriente, la conquistó a través de la guerra. Obligaba a la gente para poder convertirse al Islam, o si no, los hacía esclavos y los hacía que pagaran tributos. Ahora, hasta este momento usted se da cuenta que los musulmanes, hermanos, muchos de ellos están tan metidos en lo que es la guerra. En lo que es la guerra, y cada vez de que ganan una batalla o que ganan un logro, de volada dicen, usted escucharon una frase, no sé si escucharon noticias, que dicen todo el tiempo, Allah Akbar, Allah Akbar, que quiere decir, no hay Dios tan grande como Allah. Pero continuamente lo mencionan cuando andan en la guerra allí batallando, porque ellos hermanos se la pasan en la guerra todo el tiempo. Mas honrará, dice, en su lugar a un Dios, al Dios de las fortalezas, a un Dios de guerra. ¿Sí? Hasta aquí lo dejamos y le seguimos la próxima semana.